Bendiciones, mis hermanos. Estamos hoy en nuestra casa de oración, Ebenezer Osana. Hemos sido habilitados para compartir un tema pues que el Señor ha tocado a mi corazón. Espero que así como será de edificación para mí, sea de edificación para ustedes. El versículo base lo encontramos en Salmo 1:6, en la versión Palabra de Dios para Todos. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor sabe guiar por buen camino a los justos, pero los perversos se desvían y se pierden. Estaremos hoy bajo el tema Dios nos guía por el buen camino. Por buen camino, perdón. Quiero hacer una palabra de oración para que sea el Señor que tome el control de este tema. Padre, te doy gracias, Señor, primeramente por el privilegio que me has dado, Señor, de compartir esta palabra, Padre. Sé que esta palabra, Señor, llegará a tiempo y fuera de tiempo para alguien que lo necesita, Señor, porque tú eres el único que puede guiarnos en este camino, Señor. Y sé que así como algún día me saliste a mí al encuentro, Señor, en el camino, así será muchos, Señor, que se han apartado. Te doy gracias, Señor, por permitirme estar aquí, Padre, y te pido que tomes el control, Señor, de cada una de las cosas, que tomes el control de mi mente, de mi lengua, Padre, de mi boca, porque lo que vengo a hablar no es palabra mía, sino palabra tuya, Señor. Te pido, Padre, que bendigas a los hermanos que están en sus casas, Padre, que se toman el tiempo, Señor, de estar atentos a tu santa palabra, Padre. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, solo Dios puede guiarnos por el buen camino. Sabemos que muchas veces tomamos caminos equivocados, pero el Señor, en su buena misericordia, que es inmensa, sale al encuentro para que regresemos al camino de verdad en Él. Solo Él sabe cómo guiarnos, y para que en el camino podamos llegar a cumplir el propósito que Él tiene para cada uno en nuestras vidas. Sabemos que el Señor, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, dice la palabra, nos ha apartado. Todos tenemos un propósito en esta vida, en el camino del Señor. Como le decía, muchas veces tomamos caminos equivocados, pero el Señor nos hace retomar ese camino, y creo que es la mejor decisión que podemos tener, retomar. Si en algún momento te has apartado, lo que me pasó a mí, yo me aparté por mucho tiempo y pues el Señor salió al encuentro en el camino, porque quizás haber dicho, no, si no le llego al encuentro no vuelve, porque sí recibía palabra, sí recibía llamado. En mi propia casa mi madre siempre me decía que volviera al camino, pero estaba un poco duro y no me da pena decirlo. Pero llegó el momento que el Señor tocó mi vida, tocó mi corazón, mandó un mensajero, y realmente, hermano, me lo encontré en el camino, porque estaba en la calle haciendo algo, y cuando él llegó a darme un mensaje de mi padre y me dijo que Dios me estaba llamando, fue algo increíble, hermano, porque solo una persona con una conexión verdadera con Dios pudo llevar esa palabra, encontrarme en el momento preciso y darme la palabra que el Señor me había enviado, que tenía que volver, que tenía que aprovechar la segunda oportunidad, que ya no iba a haber más oportunidad. Y no me da vergüenza decirlo, hermano, lo pensé.
todavía lo analicé para volver al Señor. Pero un día tomé la decisión de venir a esta casa y pues ese día la prédica fue para mí y en ese momento entendí que tenía que volver. El pastor hizo el llamado, pues, y de ese día, gracias a Dios, hemos perseverado en el camino del Señor. Nos ha tocado aprender muchas cosas, hermano, pero ahí vamos, por la gracia de Dios. Nosotros solo debemos de dejar que cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas para entender qué camino debemos de tomar para que el Señor nos permita ver cumplido ese propósito en nosotros. Para entrar en materia, hermano, vamos a ir al primer punto. Está en 2 de Samuel 22, capítulo 22, versículo 32 y 33. ¿Quién es Dios fuera del Señor? ¿Y quién es fuerte sino nuestro Dios? Dios es el que me revistió de fortaleza y allanó perfectamente mi camino. Amén. Este primer punto lo hemos nombrado, nos da fortaleza. ¿Y quién más nos puede dar fortaleza, hermanos, sino el Señor? ¿Quién más nos puede revestir de fortaleza, hermanos, sino el Señor, para poder soportar todo lo que podemos enfrentar en el camino? Hay muchas angustias, muchas aflicciones, hermanos, y solo con la fuerza del Señor las sabremos soportar. En nuestras propias fuerzas no podremos, porque como seres humanos pues siempre tendemos a fallar, pero con la fuerza divina que solo viene de parte del Señor, sí podremos lograr cruzar el camino, hermano. Amén. Como le decía, la fortaleza pues que necesitamos viene solo de lo alto, de parte de Dios. Como dice el texto, nos reviste de fortaleza. ¿Y qué podemos entender, hermanos, como revestir de fortaleza? Nos llena de entendimiento y de sabiduría para entender los embates del enemigo. Porque podríamos decir que podemos enfocarnos en una fuerza física, pero es más una fuerza espiritual para soportar las pruebas, para soportar las aflicciones, para soportar los contraataques del enemigo, porque el enemigo no solo ataca, contraataca. Interesante, hermano, que el texto dice, allanó mi camino. Y si buscamos esa palabra, su significado, en una de sus acepciones, hermanos, dice, es quitar obstáculos, o sea, limpiar el camino. Aparte, hermanos, de que nos reviste de su fortaleza, nos hace caminar tranquilos, sin obstáculos, viendo siempre hacia adelante, a donde debemos de tener la vista siempre solo en adelante, solo la vista siempre solo puesta en Dios. Quiere decir, mis amados hermanos, que nos da la fortaleza y también limpia nuestro camino. Como le decía, aparta todo obstáculo. En el verso 34, hermanos, dice que hizo nuestros pies ligeros, hermano. O sea que nos da o nos habilita el poder, hermanos, para poder transitar el camino, no importa lo largo que sea. No nos cansaremos, caminaremos y sentiremos siempre nuestros pies ligeros, porque Él es el que va con nosotros. Amén. Dios no quita la carga para nuestro camino, para que sea ligero y podamos llegar a nuestro destino que Él nos tiene trazados. Y cuando estemos dispuestos a caminar con Dios. Amén. Bien lo dice su palabra. Dios nos reviste de su fuerza divina para soportar la dificultad en el camino. Amados hermanos, quiero avanzar aquí al siguiente texto que está en Mateo 11:28 en la versión LBLA.
Y dice así: venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, y yo los haré descansar. Qué hermoso, hermano. Quiere decir que si en el camino, por alguna razón, hermano, te llegas a cargar o a cansar, Él mismo te dará el descanso. Muchas veces nosotros mismos nos hacemos el camino duro por tomar malas decisiones, pero el camino en el Señor, hermanos, es fácil y ligero. ¿Quién más puede ayudarnos con nuestras cargas, hermanos, si no solo Dios? Tenemos que dejar de preocuparnos por cosas que prácticamente no valen la pena. Preocupémonos por caminar siempre con Dios, por ir en el camino que Dios tiene encomendado para llegar a nuestra tierra prometida. Cuando vamos en el camino, hermanos, nuestra bendición está cerca. Solo no debemos de rendirnos, debemos de continuar hacia la meta, no perder la fuerza, más bien revalidar esas fuerzas en el Señor y revestirnos de su fuerza divina. Amén. Es importante estar llenos de la fuerza de Dios. Quiero pasar al segundo punto, hermano, que está en Mateo 15, 32, 33, en la Reina Valera 60. Dice así: Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Amén. Es lógico que para los discípulos en ese momento, teniendo un pensamiento humano, no pudieron ver que sí se podía alimentar a tanta gente. Pero como bien lo dice al inicio de este texto el Señor Jesús, porque son palabras de Jesús, están escritas en rojo en la Biblia, y nuestro pastor nos ha enseñado que cuando esas letras están en rojo es porque son palabras que salieron de la boca de Jesús, que se compadece de nosotros, hermanos, para que no desmayemos. Y está lógico, el punto lo llamamos Dios provee el alimento. En este caso se vio como un alimento natural o un alimento humano, pero yo me quiero enfocar más, hermanos, en el alimento espiritual, que es el que necesitamos para continuar en el camino con Dios. Está claro que el alimento solo puede proveerlo el Señor, así que nuestro alimento debe de ser siempre buscar estar en el camino de Dios, buscar siempre a Jesús. Cuando leía esto, cuando estudiaba esto, hermanos, me vino a la mente lo que acabamos de pasar, hermanos, en la pandemia. Si todos recuerdan, se puso escaso el alimento. Se puso primeramente escaso el papel higiénico, ¿verdad, hermanos? No sabemos por qué, pero primero se escaseó el papel higiénico, pero también estuvo escaso el alimento. Pero le quiero contar algo, hermano, que sucedió en mi casa, y sé que en la casa de ustedes también, porque servimos al mismo Dios, servimos al mismo Señor, y Él da con medida todo. En ese tiempo de pandemia, hermano, es cuando más llena estuvo la alacena. No hizo falta el alimento, no hizo falta comida en nuestras mesas, hermano. Y si usted bien lo recuerda, no nos hizo falta el pan espiritual también, porque nuestro pastor se dio a la tarea, hermano, de siempre hacernos llegar esa palabra que Dios enviaba para nosotros, palabra fresca siempre, no importando que habían tantas restricciones, hermano, para salir en ese momento, pero el Señor no los dejó de su mano. Y como le repito, hermano, no hizo falta comida en la mesa, más bien fue cuando más sobreabundó el alimento en la mesa. Es importante, hermano, entender que el alimento espiritual es el que nos va
volviendo al punto anterior o retomando un poquito, nos va a dar la fortaleza igual para transitar el camino. Porque esto se trata de estar en el camino con Dios, no en el camino que usted dice, hermano. Yo la otra vez me tocó compartir el tema en el discipulado y hablaba de hacer la voluntad de Dios. Y muchas veces decimos, sí, yo estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Pero cuando llega el momento, parece que no. No, cuando le sale el trabajo, dice usted, no era el trabajo que yo quería otro. Entonces es bastante complicado decir, sí, estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios, porque sí debemos de aceptar lo que venga. Si no sale el trabajo, pues seguir orando para ello. El alimento espiritual únicamente viene de parte de Dios, de donde sale la bendición para nosotros. Como se los decía, enfocados en el tema, Dios es el que nos ayuda para continuar en el camino, para que no desmayemos, para que podamos soportar todo de su mano y no desmayar. Como les decía, nosotros tenemos alimentos todos los días, alimento fresco en nuestra casa. Ahora bien, debemos de entender y de procurar de no perder esa comunión con Dios para siempre tener el alimento espiritual. Con Dios de nuestro lado, hermanos, estamos seguros que nuestra alacena estará llena, porque Él es quien provee y nos prepara para que no nos tome por sorpresa también la falta de alimento, por si en algún momento llegara a hacer falta, como lo dice aquí en este siguiente versículo, hermano, que está en Génesis 6:21, en la palabra hispanoamericana. Aprovisionate, además de toda clase de alimentos, y almacenarlos, para que tanto tú como ellos dispongan de comida. Y Noé hizo exactamente todo lo que Dios le había ordenado. ¿Y a quién se refiere con ellos, hermano? A su familia. O sea que el Señor provee el alimento para ti, para mí y para toda nuestra familia, hermano. Entonces, es algo por lo que no nos debemos de preocupar. Y como les decía aquí, cuando el Señor te va a enviar a la batalla, te va a enviar, viéndolo desde este punto, pues bien alimentado para que pueda soportar y no desmayar en el camino. Debemos de llenarlo, como les decía, del alimento para que estemos dispuestos a llegar a la batalla. Nuestro alimento siempre debe ser la oración para no perder la comunión con nuestro Dios. Amén. Quiero pasar al siguiente punto. La palabra está en 1 Samuel 1, capítulo 1, versículo 17 y 18. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Amén. Este punto lo hemos nombrado contesta nuestras peticiones. Me llamó la atención, hermanos, esta versión, que es la Reina Valera 60, que dice al final del texto: y no estuvo más triste. Y me hizo recordar, hermano, que muchas veces cuando no recibimos la respuesta a nuestras peticiones nos ponemos tristes. Obviamente tenemos muchas aflicciones, muchas deudas, compromisos, tantas cosas para los hermanos que tienen hijos, escuela, zapatos, transporte, alimentación. Es bastante complicado. Y me hizo recordar, hermanos, un momento donde yo no encontré trabajo, pero recordé
que Dios es el que provee. Y empecé a orar por ese trabajo, hermano. Déjeme contarle, hermano, a modo de testimonio, para darle la honra y la gloria a Dios, hermano. En el trabajo donde estoy, hermano, el Señor lo proveó, Él fue el que abrió la puerta. Yo andaba, pues como muchos saben, en un taxi, y pues yo había hecho todo el papeleo, había hecho pruebas y todo, y no me llamaban del trabajo. Llegó un momento que me sentí triste, hermano, y la tristeza denota debilidad en el espíritu. Y fíjense, hermano, que llegó el día que me di cuenta que algunos maleantes me andaban buscando para hacerme daño, y yo sin darme cuenta. Pero ahí también, hermano, aparte de las tristezas, es donde entra y me doy cuenta que sí voy por el camino correcto, porque me di cuenta que era Jesús, que era Dios, el Señor que estaba conmigo, hermano. Porque un amigo de la infancia me dijo: fíjate que me di cuenta de que está pasando esto y esto, pero no te preocupes, me dijo, yo intercedí por vos, me dice. Entonces, amados hermanos, ahí es donde se cumple la palabra de Dios, que no habrá nada que nos pueda hacer daño si Él está con nosotros. Pues, hermanos, cuando me di cuenta de eso, entró una tristeza en mí, hermano, porque me puse a pensar muchas cosas. Pues solo cosas malas pensaba, hermano. Entonces me detuve en un momento, hermano, y dije: Señor, si ese trabajo es para mí, es el momento que necesito saber que me lo darán, porque yo ya no quiero estar aquí. Tú sabes que me quieren hacer daño, y pues ni siquiera sé lo que hice. Yo sabía que era un ataque de parte del enemigo, un contraataque, perdón. Hermano, y para la honra y la gloria de Dios, como a la hora y media me están llamando, que solo tengo que renovar unos papeles porque ya estaban vencidos. No lo pensé dos veces, hermano, fui a renovar. Y como le digo, para darle la honra y la gloria a Dios, hermano, al siguiente día lo fui a dejar. Eso fue un jueves. El viernes me están llamando que me presente ya el lunes a trabajar, hermano. Y eso no lo hizo ninguna fuerza humana, lo hizo la fuerza de Dios, pues la gracia de Dios, perdón, en mi vida. Porque yo regresé al camino, no porque quise, como le digo, sino que el Señor me salió al encuentro, y he ido viendo cumplirse cada una de sus promesas en el camino. Y por eso le doy gracias a Dios. Me ha ido bendiciendo cada día más. Hermanos, aquí el personaje de esta palabra es Ana. Hermanos, habría que estudiarse bien para saber cuánto tiempo estuvo orando Ana por salir embarazada, pero no salía. Incluso tendríamos que saber cómo se derramó su alma ese día para que Elí dijera que estaba ebria. Es impresionante. Yo estudiando el texto, hermano, más arriba dice que el Cana tenía 2 mujeres, hermano, y la otra sí tenía hijos, y molestaba a Ana, se burlaba de ella. Incluso la versión Reina Valera del 60 dice que la irritaba, hermano, y usted sabe lo que es irritarse. O sea que sí la molestaba, pero más sin embargo, hermano, Ana no perdió la visión, no perdió su camino. Entendió que ella solo debía de estar orando al Señor en el que ella tenía la fe, que es el mismo Dios suyo, el mismo Dios mío, hermano. Así que yo hoy le digo, hermano, porque yo ya lo viví, si a usted le hace falta trabajo, hermano, el Señor se lo va a proveer. Solo debemos de esperar el momento preciso que la bendición llegue. Igual, hermano, si te hace falta casa, el Señor te lo va a proveer. Hay muchos testimonios de hermanos aquí en casa, hermano, que ellos han recibido su casa, solo han sabido esperar.
Incluso, hermano, si lo que te hace falta es salud, el Señor te la proveerá, porque es el único que puede mover las cosas sobrenaturalmente, hermano, para que sucedan. Pero también sabe en qué tiempo y en qué momento hacértela llegar. Así que no te entristezcas. Sigue en el camino, solo siempre orándole al Señor y esperando el momento preciso de la respuesta a tu petición. Amén. En el siguiente texto, hermano, en Primera de Samuel 1:19 es el siguiente texto del que leímos anterior. Ana recibe su respuesta a su petición. Y mire qué hermoso lo que dice, hermano. En la versión Torres Amat: por la mañana se levantaron todos, adoraron al Señor, y poniéndose en camino regresaron a su casa en Ramatá. Elcana se unió a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella y de su oración. Amén. Interesante, hermano, que a pesar de que en algún momento ella se sintió triste, se sintió atribulada, se sintió con mucha aflicción, sintió que el Señor no le respondía, ella no perdió su fe. ¿Y no le parece algo similar, hermano, a lo que nosotros vivimos cuando no recibimos la respuesta en el momento que nosotros queremos? Vea usted, aunque ella no había recibido su respuesta aún, no había recibido su milagro, dice que se levantaron por la mañana todos como familia y adoraron al Señor. La adoración, hermano, trae bendición. Dice que el Señor se acordó de su oración. Hermano, o sea que el Señor no olvida nuestras oraciones, por muchas que sean, quizás repetitivas, quizás nosotros seamos los que nos cansemos de orar. El Señor no se olvida de esa oración y llegará el momento de tu respuesta, hermano. Solo sigue orando y adorando al Señor, que es importante. Adorando con tu servicio, hermano. Adorando con tu buen caminar en el Señor, hermano. Es interesante que nosotros, como le digo, podemos vernos parecidos a lo que tenía Ana, porque incluso hay gente que se burla de nosotros, hermano, y emiten malos juicios como el que emitió Elí ante Ana, diciendo que tal vez el Señor a veces no lo responde porque algo debemos de estar haciendo mal. Pero mis hermanos, como les decía, Dios no se olvida de aquella oración que hiciste cuando tus lágrimas caían sin parar. Solo hay que esperar en el Señor y la respuesta llegará. Es hermoso, hermano, saber que el que tiene la respuesta es Dios, porque en Él está segura. La respuesta a tu petición llegará en el momento preciso, hermano. Dios no se olvida de tu oración. Quiero pasar, hermanos, al cuarto punto. Y la palabra está en Lucas, capítulo 3, versículo del 4 al 6, versión LBLA. Como está escrito en el libro de la palabras del profeta Isaías: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, hacer derechas sus sendas. Todo valle será rellenado y todo monte y collados rebajado. Lo torcido se hará recto y las sendas ásperas se volverán caminos llanos, y toda carne verá salvación. Amén. Esta es la ganancia, hermano, de seguir en el camino y en el propósito de Dios para nuestras vidas, para cada uno de nosotros. No solo debemos preparar el camino, sino también hacerlo derecho por el camino que Dios quiere que nosotros recorramos. Cuando dice, hermano, que hizo nuestros caminos llanos, quiere decir que, como lo dije en el primer punto, es un camino sin obstáculo. Un camino libre para transitar. Notemos que dice voz del que clama en el desierto, hermano.
Y esto es casi igual a lo que estábamos hablando. Desierto tipifica, hermano, prueba. O representa una prueba. Quizás en este momento, hermano, estemos en el camino por el desierto atravesando una prueba. Pero de la mano con Jesús, Él nos llevará, hermanos, a la victoria segura. Es importante, hermano, estar siempre agarrado de la mano de Dios, porque es el único que nos puede ayudar en todo momento. Buscando la definición, hermano, de caminos llanos, dice allanado, conforme, libre y franco, sencillo, sin ornamento alguno, claro y evidente. O sea que, hermano, ir en el camino de la mano con Jesús, no habrá oscuridad, siempre habrá luz. ¿Y quién es nuestra luz? ¿Quién es nuestra claridad? Cristo Jesús. Es el que nos ayuda a transitar el camino de la mejor manera. Es interesante, hermano, cómo nos dice el Señor que nuestro camino se volverá llano, es decir, sin altos ni bajos, parejo. Es otra cosa, hermano, que no subiremos, no nos costará transitar ese camino. Estará todo a nivel, conforme a lo que Dios quiere para ti. Libre y evidente, ese camino que Dios quiere que transitemos juntos con Él para llegar a nuestra tierra prometida, hermano. La ganancia de estar en el camino con Dios es que en Él encontramos la salvación. Amén. Quiero pasar al siguiente texto, hermano. Está en Isaías 42, 16, en la versión LA. Dice así: conduciré a los ciegos por un camino que no conocen, por sendas que no conocen los guiaré. Cambiaré delante de ellos las tinieblas en luz y los escombros en llanura. Estas cosas haré y no dejaré sin hacerlas. Amado hermano, lo que le decía, y todavía finaliza el texto diciendo: y no dejaré estas cosas sin hacer. Cuando habla de ciegos, hermano, podemos ver como que fuéramos caminando por una oscuridad, como dice bien ahí su palabra. Él es nuestra luz. Cambiará delante de nosotros las tinieblas en luz y los escombros en llanura. Esas cosas hará, hermano, y no dejará de hacerlas, para que nosotros transitemos ese camino de la mano con Jesús. Es lindo estar en el camino con Dios, hermano, y recibir sus promesas. Y no solo recibir sus promesas, verlas cumplirse. Cada uno de nosotros, hermano, tiene un propósito en esta vida. Así que si en este momento estás transitando el camino con Dios, hermano, no te detengas. Te animo a seguir adelante. Y si en algún momento has tenido alguna aflicción, algún problema, hermano, busca ayuda de personas que te puedan aconsejar, hermano, a seguir adelante. Si estás en esta casa, hermano, busca ayuda con el pastor. Él sabe dar consejos, hermano. A mí me ha dado varios consejos que me han ayudado a encaminarme en el camino, hermano. Muchas veces preferimos escuchar consejos de personas que no nos dan consejos buenos. Es mejor buscar el buen consejo, hermano. En el texto 17, hermano, el siguiente texto de esta palabra no está en la presentación. El Señor deja claro que Él es un solo Dios y que es un Dios celoso. Dice que no podemos tener otro Dios, y de hecho no hay otro Dios, Él es el único. Pero hay personas que buscan comodidades. Por ejemplo, ayer en el discipulado un hermano nos contaba de una persona que salió de una religión y estaba en el evangelio, pero dice que mejor él se regresó a su religión o donde estaba antes,
porque cuando estaba en el Evangelio tenía muchos problemas. Y les decía yo a los hermanos, ¿y quién le ha dicho que caminar con Jesús es fácil? Obviamente es fácil, pero lo que debemos de transitar, hermano, se nos hace difícil. Creo que lo he repetido mucho, pero es así, dificultades, pruebas y muchas cosas, hermano. Pero de la mano con Jesús llegaremos al otro lado, hermano. Vamos por el buen camino, hermano, correcto. Solo falta poco para entrar en la tierra prometida, donde fluye leche y miel, amado hermano. Como te decía, si estás pasando alguna aflicción, hermano, no te detengas. Solo pídele a Jesús que te dé fuerzas, que te alimente y que también te lleve por el camino correcto. Él es tu luz, es el único que te puede dar la salvación. Quiero avanzar al siguiente punto, hermano, que es el último. La palabra está en Proverbios 12:28, en la Reina Valera del 60. En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Amén. En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Entonces, amados hermanos, para estar en el camino de Dios, camino con Dios, debemos de practicar la justicia. Porque Dios es un Dios justo, hermano, lleno de amor y grande en misericordia, hermano. Porque si no fuera así, ninguno de nosotros estaría como está el día de hoy. Es evidente que en el camino con Dios hay justicia, sobre todo hay vida, hermano. Y no vida cualquiera, hermano, vida eterna, pero solo en Dios, solo en Jesús. No podemos hacer justicia por nuestra propia mano. Es mejor esperar que Dios haga justicia en nosotros o por nosotros. Si practicamos la justicia, hermano, encontraremos la vida eterna en Jesús. ¿Y qué es practicar la justicia? ¿Qué entendemos por justicia, hermano? Llevar bien el camino de Dios, no desviarnos, no salirnos del camino. La justicia de Dios es pura y soberana, hermano. En los versos anteriores dice que el justo sirve de guía a su prójimo, pero la conducta de los impíos los hace errar. Imagínense, hermano. Dice que el justo sirve de guía. Entonces, practicar la justicia de Dios, hermano, es ser guía para el prójimo. ¿Y qué es ser guía? Llevarlo en el camino de Dios, aconsejar bien, como le decía. También dice, el hombre negligente no alcanzará presa, pero también dice, hermano, que el hombre diligente tendrá preciosa riqueza. Imagínense, hermano, solo debemos de ser diligentes para recibir una preciosa riqueza. Preciosa riqueza en Jesús. ¿Qué preferimos, hermanos? ¿Ayudar al prójimo o ser de una conducta negligente para errar? Yo le recomiendo que mejor sea diligente para que obtenga una preciosa riqueza. La justicia la debemos de aplicar siempre, no solo cuando nos convenga, hermano. La justicia de Dios es siempre, porque su palabra lo deja bien claro, hermano. En Marcos 4:24, Reina Valera actualizada, no viene en el texto, ¿o sí? Sí, pero no.
dice así, no viene en la presentación. Les dijo también: consideren lo que oyen, con la medida con que miden, ustedes serán medidos y les será añadido. Amén. Es aplicar la justicia, hermano. Les dijo también: consideren lo que oyen, con la medida con que miden ustedes serán medidos y todavía les será añadido. Entonces debemos de preguntarnos: ¿a quién le prestamos nuestro oído? Para escuchar palabra de Dios, para escuchar un consejo bueno o para escuchar un consejo malo. Debemos de tener cuidado, hermanos, porque nuestro Dios es un Dios celoso. Apliquemos este principio en nuestras vidas: dar justicia, guiar al prójimo, para que cuando nos toque recibir justicia a nosotros, hermanos, recibamos la misma justicia que hemos dado. Para cuando toque que alguien te guíe a ti o me guíe a mí, nos guíe por el buen camino. Eso es aplicar la justicia. En el camino hay justicia y sobre todo hay vida y vida eterna. Hoy sí voy a pasar al siguiente texto, hermano. Está en Proverbios capítulo 13, versos 15 y 16, Reina Valera del 60. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. ¿Qué le parece este texto, hermano, para aplicar justicia? El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifiesta necedad. Debemos de pedir sabiduría, hermano, para no denotar necedad, porque muchas veces queremos hacer las cosas como nosotros queremos y no como Dios quiere. El mismo verso, pero en la Nueva Versión Internacional, hermano, no viene en la presentación, dice en el verso 15: el buen juicio redunda en aprecio, pero el camino del infiel no cambia. Duro el texto, hermano, pero el Señor aquí nos recuerda que no debemos de ser infieles. Debemos de serle fiel siempre a Él. Solo siendo fieles recibiremos justicia de Dios siempre. Debemos de enfocarnos en siempre encontrar gracia de Dios. Es importante encontrar un buen entendimiento. Buen entendimiento, hermano, es cuando el Señor nos dice que debemos de hacer algo y lo debemos de hacer tal y como Él nos pide, hermano. No hacerlo a nuestra manera. Ser prudente y siempre pedir por obtener sabiduría de lo alto, hermano, para no presentarnos como necios, perdón. Si seguimos leyendo el texto, hermano, en el 17 y 18 dice, no viene igual en la presentación: el mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Amén. Debemos de ser buenos mensajeros, hermano. Llevar la palabra de Dios. Cuando el Señor nos envía a dar una palabra, dice que el buen mensajero siempre tendrá salud. Dice, el mal mensajero acarrea desgracia, hermano, mas el mensajero fiel acarrea salud. Debemos de ser mensajeros fieles a Dios y encontrar la fidelidad que debemos de darle a Dios. Como le decía anteriormente, ¿a quién le prestamos nuestro oído? ¿A quién le prestamos atención? Bien lo dice ahí en ese texto, hermano, y usted lo puede buscar, porque no es algo que me lo estoy inventando, hermano. Como le digo, Proverbios capítulo 13, versos 17 y 18. Ahí usted lo puede buscar
en la versión Reina Valera del 60, hermano. El Señor habla fuerte, pero es necesario para que podamos entender el propósito de Él en nuestras vidas. Debemos de ser mensajeros fieles para acarrear salud siempre. Dice que el mal mensajero acarrea pobreza y vergüenza. Tendrá él que menospreciar el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. A veces no nos gusta que nos corrijan, hermano. Fíjese que le contaba al inicio lo que pasó conmigo, hermano, para que el Señor me hizo volver al camino, para que entendiera, porque yo no quería, como le digo, recibía palabra de un lado y de otro. Incluso yo a mi mamá le decía, sí, madre, yo voy a ir cuando yo sienta. Y muchas veces queremos engañar al Señor, hermano. Yo sentía, pero no quería nada con el Señor, estaba duro. Y no me da vergüenza decirlo, hermano, porque tenemos que ser claros cuando hablamos algo. Pero cuando el Señor me salió al encuentro en el camino, hermano, entendí que lo que quería el Señor era algo mejor para mí. Y sé que no me lo está preguntando, hermano, pero como le digo, para darle honra y gloria a Dios, desde que volví al camino con Dios, hermano, todo ha ido mejorando. He ido de bendición en bendición, hermano. Le conté de cómo el Señor me abrió la puerta de un trabajo, hermano. Pero fíjese que aun cuando el Señor los bendice, el enemigo siempre trata de quebrantarnos, de desviarnos del camino, hermano. Fíjese que el Señor me bendijo con ese trabajo, hermano, y va a creer que no me salió pago el primer mes, hermano. Yo venía de agarrar dinero todos los días, hermano, y tener que esperar un mes para recibir el salario, hermano, y no me sale. Entendí que era el enemigo que me estaba atacando, hermano, para ver si yo hablaba algo en contra del Señor o renegaba o me ponía triste, como lo decía una de los textos que leímos. Pero no, fíjese, hermano, entendí en ese momento lo que le he dicho a muchas personas, que cuando estamos en la bendición es fácil dar gracias a Dios, hermano, pero cuando estamos en aflicción es complicado. Y en ese momento entendí que era cuando más tenía que darle gracias al Señor, hermano. Recibí pago hasta el segundo mes. Hablé con mis acreedores, hermano, con las deudas, y no tuve problema. Me esperaron hasta el segundo mes. En esos 2 meses, hermano, no me hizo falta transporte ni me hizo falta alimento. Y eso solo pudo ser de la mano de Dios, hermano, porque estaba en el camino correcto. Lo que pasa que el enemigo siempre tratará de desviarte. Si incluso quiso tentar al Señor diciéndole muchas cosas, más imagínense más a nosotros que bueno, salimos del mundo y venimos a Cristo Jesús, hermano. Y es hermoso encontrar las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros, hermano. Por eso hoy te animo, hermano, si te has desviado en algún momento, hermano, tú si estás por casualidad pusiste este tema hoy o sintonizaste este tema hoy, hermano, esta palabra es para ti. El Señor te quiere de nuevo en el camino, hermano, y no te preocupes que transitarás el camino junto con Él. Seamos mensajeros fieles, hermano, para ser llenos de salud y evitar la pobreza, la vergüenza, y guardemos la corrección de Dios para honrar su fidelidad. Amén. Voy a terminar, hermano, con este último texto que el pastor compartió hace un par de días, hermano, y cuando él lo compartió y yo estaba estudiando este tema, lo sentí como una confirmación. Dice Jeremías 29, 11 al 13 en la Reina Valera actualizada: porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para darles porvenir y esperanza. Entonces me invocarán, vendrán y orarán a mí, y yo los escucharé. Me buscarán y me hallarán
porque me buscarán de todo, con todo su corazón. Hermano, así como el pastor ese día que compartió este texto, se lo regalo a ustedes para que se dé cuenta de lo bello que el Señor tiene para nosotros. Para finalizar, hermanos, tenemos las conclusiones. El texto base pues lo tuvimos en Salmos 1:6. Punto número 1, nos da fortaleza. El texto estaba en 2 de Samuel, capítulo 22, verso 32-33. Nos reviste de esa fuerza divina para poder allanar nuestro camino. Punto número 2, provee el alimento. Está el texto en Mateo capítulo 15, versos 32 y 33. Se preocupa por alimentarnos espiritualmente siempre. Punto 3, contesta nuestras peticiones. El texto está en 1 de Samuel 1, capítulo 1, versos 17 y 18. La tristeza puede retener la llegada de nuestra bendición, pero cuando ya recibamos esa bendición, hermanos, no dejemos de adorar. Punto 4, endereza nuestro camino. El texto está en Lucas capítulo 3, verso 4 al 6. Él nos abrirá camino y no habrá altos ni bajos. Nuestro camino será parejo y sin dificultad de transitar, y veremos la salvación con Él. Y el último punto número 5, justicia y vida. La palabra está en Jeremías 12, capítulo 12, verso 28. Si practicamos la justicia en el camino con Dios, encontraremos vida eterna. Amén, amados hermanos. Espero que este tema haya sido de edificación, así como lo ha sido para mi vida. Despediré con una palabra de oración, hermano, para darle la honra y la gloria a Dios. Padre, te doy gracias, Señor, porque nos has permitido, Señor, encontrar las promesas, Padre, que tú tienes para nosotros en el camino que debemos de transitar contigo, Padre. Porque sabemos, Señor, que solo en ti caminaremos, Padre, por el buen camino. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, si hay alguien, Padre, en este momento que nos está escuchando, Señor, que se ha desviado en el camino por alguna razón, Señor, que toque su corazón y que esta palabra llegue a tiempo y fuera de tiempo, Padre, porque sabemos que cuando tú envías una palabra, Señor, es porque alguien la está necesitando, Padre. Te pedimos, Señor, que bendigas nuestra casa de oración, nuestro ministerio, Padre, que bendigas todas las actividades que tenemos en nuestra casa, Padre, que nos permitas, Padre, obtener el terreno que necesitamos, Señor, para nuestra propia casa, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Síguenos bendiciendo, Señor, cada día. Y te doy gracias, Señor, por el privilegio de dejarme servir, Padre, a ti siempre, Señor. Te agradezco, Padre, por hacerme recobrar este camino, Señor, y recibir tus promesas y tus bendiciones, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Una generación que una generación